Entender es todo. Un podcast original de The Clinic para despejar el ruido de la semana. Presentado por Aguas Andinas. Tomar agua de la llave nos hace bien. Novandino Litio. Somos litio. Somos futuro. Y BCI, el banco que te prefiere a ti. Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de Entender es Todo, este podcast, streaming, video, audio, que está en distintas redes sociales para que nos sigan, compartan. Un tema de conversación para entender lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo. Hoy día estamos con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, muchas gracias por la invitación a ustedes. Oiga, alcalde, vamos al grano. ¿Qué le pareció la carta de Bodanovich y Belolio? Bien, creo que nadie podría estar en contra de la carta. ¿Ya? En el fondo, estoy de acuerdo que hay que estar de acuerdo, ¿cierto?, en política y nos falta un nivel de conversación, pero hicimos un matiz. Yo escribí una carta con Sebastián Sichel. Sí, por eso le preguntaba. Porque esa carta se interpretó como que... Algunos creen que es crítica, otros... Claro. No, yo creo que es un complemento, o es como lo que he dicho yo, es como una bajada al piso del tema de los acuerdos. Hemos tenido... hay que tener cuidado con el riesgo de transformarnos en una política de la acuerditis, cuando hay que recordar que los acuerdos en Chile hemos tenido un montón de ejemplos que han fracasado. El acuerdo por la infancia, el acuerdo por la paz en la Araucanía, el acuerdo por la seguridad del 2018, el presidente Piñera, con grandes frases que aquí se acababa, ¿cierto?, iba a haber tranquilidad y paz para las personas, y creo que no es lo que pasa hoy día. Entonces, los acuerdos tienen sentido en la medida que tengamos resultados de esos acuerdos. Yo creo... Y en la experiencia como alcalde en este allá año y medio, que la frustración de las personas con la política y con los liderazgos políticos tiene que ver con que mucha ceremonia y aplausos muchas veces entre los mismos, pero su día a día no cambia. Entonces, la democracia de los acuerdos, que fue muy aplaudida con justa razón, los años 2000, 2010, que veníamos de un periodo político que es distinto, que es de transición, también tiene que convertirse hoy día en una democracia que es de los resultados. La democracia de los resultados le hemos puesto con Sebastián a este tema porque la gente necesita ver avances en su vida para darle legitimidad al quehacer político. Ya, pero ¿los acuerdos son antónimos de resultados o los acuerdos es una instancia donde no se hace eficiente la política? O sea, es que, a ver, hay cosas que avanzan en política sin acuerdo. La gestión municipal es gestión, es tener recursos, disponerlo y llegar a ejecutar un proyecto que sea eficiente, que use bien los recursos, y eso también da resultados. Y por eso yo creo que la gente valora mucho la labor de los alcaldes, porque ve que la labor que del día a día, en el fondo, no es la discusión política en abstracto, sino que... Tapar los hoyos no requiere acuerdo. No requiere acuerdos. Entonces, como que el decir que los acuerdos son la condición necesaria para poder avanzar en Chile... Es importante tener acuerdos, sin duda. Si aquí nadie niega, ayer escuché al alcalde Bodanovich que decía algo así como algunos estamos por el acuerdo y otros no estamos por el acuerdo. Es que ese, al menos no en mi caso no me interpreta. De fondo, yo obviamente que creo que es importante llegar de acuerdo. Solo es como hacer un matiz, es hacer como un comentario de decir, cuidado con conformarse con que los acuerdos es la gran solución a los problemas democráticos que hoy día tenemos. La gente necesita ver resultados. No es un antónimo, es un complemento, creo yo, y no perder de vista la importancia de que la política pública que se conversa, que se discuta, se convierta en resultados. Tenemos acuerdos positivos que se cumplieron. La reforma tributaria de Arenas fue un acuerdo, fue votado transversalmente, hubo votos de la derecha apoyando al gobierno. Y todos la critican ahora. Y no tenemos resultados, ¿cierto? O sea, ¿Kass votó a favor de la reforma tributaria? Mira, el acuerdo... Como diputado. Tuviste un acuerdo. ¿Significa que tener un acuerdo es necesario para que la democracia sea validada, sea legítima o que el país mejore? No necesariamente. Entonces, es cuestionar un poco esta tesis de conformarse con que los acuerdos nos van a construir como un mejor país cuando estamos llenos de acuerdos que no han funcionado. Ahora, ¿qué esperaría usted después de la carta? ¿Cuál sería el derrotero que tienen que tomar Bodanovich y Belolio? Porque hay un plan, entiendo, Bodanovich lo escuché, un plan que Bodanovich dijo... Yo lo conversé con Jaime quería apurar el plan de acción, yo dije que era mejor que la carta se masticara, se digiriera, pero hay un plan de acción, por lo pronto reuniones con los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. ¿Cómo esperaría usted una bajada de esa carta para que no quede como una
una manifestación de buena intención y también ha sido criticado por sectores del Frente Amplio y de la izquierda y de la cierta derecha de que es un tema de élite. Sí. A ver, yo creo que lo que sí es de élite aquí es como alegría, gozo por los acuerdos, ¿cachai? Así como porque, bueno, volvimos al Chile de los acuerdos. Yo creo de verdad que a las personas de clase media en Chile les importa poco si el alcalde A se junta con el alcalde Z y se dan la mano. Ya. Yo, en el fondo, lo que espero hoy día es que su día a día mejore. En el fondo, es la cuestión tangible. Entonces, esa manera de ver la política, donde aparentemente importaría, ¿cierto?, que posiciones políticas se encuentren y tengan una vía fraterna en el espacio público, importa menos hoy día que las cosas avancen. Ya, pero eso es como buenismo, ¿no? ¿Qué cosa? Juntarse, declarar intenciones. Algunos lo han dicho, no, esto es súper buenista, políticamente correcto, pero es inviable la O política. sea, yo creo que hay que transformarlo en hechos, hay que transformarlo en resultados y yo creo que Tomás y Jaime obviamente quieren eso también. Si esto no es una crítica a ellos, sino que es decir, tenemos que avanzar para allá. Mira, las personas eligieron a Kast como presidente. En una posición política que evidentemente no es la que en Chile, en mayoría, ¿cierto? Claro, o sea, y por amplia mayoría ganó. Hace 5 años era impensable que el presidente Kast hubiera sido elegido presidente, pero se elige como presidente no por su posición política necesariamente, se elige como presidente porque lo que comprometió en campaña, uno podrá después cuestionar si se cumple o no se cumple, son resultados concretos, eran planes concretos. En educación queremos hacer esto, concretamente, en este plazo. Entonces hubo una confianza por los resultados que se prometían tener, con la migración, etcétera, que no tenía que ver con las grandes ideas, ¿cierto? De lleguemos a un acuerdo entre nosotros. Entonces, por así decirlo, me parece que el acuerdo, apretón de mano entre Jaime y Tomás, que es valioso, sin duda, para quienes hacemos política, es más aplaudido en la LID que en otros espacios. Corriente. Tal cual. Oiga, ¿y no es acaso que esto no se resuelve en el mundo alcaldicio o municipalista, sino que más bien en sede legislativa? ¿Cómo lo ve eso? Porque, claro, queda la impresión, bueno, ¿y ahora qué después de esa carta? ¿Qué va a pasar? Hay muchas cosas, eso es interesante, porque los alcaldes, ¿cierto? A ver, los alcaldes tenemos una labor de gestión de alcalde, pero también tenemos un rol político en la sociedad. Algunos juegan un rol más político activo, otros más pasivo, según el estilo del alcalde. Pero al final esta carta tiene muchas cuestiones que pasan por el Parlamento. Entonces, obviamente, yo se lo escuchaba a Jaime, no es pautir al Parlamento, pero sí es decir, mira, lo que vemos desde acá, desde las comunas, es que estas situaciones son importantes y tiene que avanzar. Además que yo creo que eso es fundamental, porque lo que se plantea en la carta son títulos, de los cuales yo creo que probablemente estemos todos más o menos de acuerdo, que son cuestiones que hay que avanzar, pero cuando uno empieza a entrar en el detalle, en la minucia, para que uno pueda ver hoy día en seguridad, en la reforma de seguridad, hay muchas diferencias. Pues. Entonces, como que se hace más difícil el acuerdo cuando uno... Por eso es que es importante que le den carne a la propuesta. Yo creo que el documento que están trabajando, Jaime con Tomás, y que lo puedan ampliar, si es que les parece también, con otros actores, es importante conocer en el fondo el detalle, los plazos, si eso tiene plazo, cuáles son los datos, los números, el alcance. Sí, está difícil eso, porque el margen de operación de ellos dos, por tiempo, porque están a cargo de gestiones, y porque la política, el Parlamento es bien reacio a fuerinos. Pero es que creo que ellos no hablan solo como alcaldes. Yo creo que también están hablando, ¿cierto?, como líderes de sus sectores políticos. Jaime tiene un rol importante, alcalde, fue diputado, fue ministro. Tomás es alcalde, pero tiene un rol fundamental en el Frente Amplio, eso es potencial candidato presidencial. Entonces también están hablando desde el municipalismo, yo creo que hablan como alcaldes dentro de un contexto político. Entonces, claro, los diputados, de hecho, como que no ha habido mucha opinión de los diputados de qué opinan sobre esta pauta. Están preocupados de otros temas. Bueno, están preocupados de otros temas. Pero porque la carta es un proyecto futuro. Los diputados viven, no en juicio de valor, o sí, viven del presente. Viven del presente. Y muchos del pasado también. Sí, yo creo así como para poner una línea, es importante tener acuerdo de todas maneras, pero no perder de vista que la desconfianza con la política y con la democracia no tiene que ver únicamente con la capacidad de trato que tenemos entre nosotros o la capacidad de conversar y que lleguemos a un acuerdo, sino que la crítica, creo yo, o la crisis de la democracia tiene que ver también, y de manera bien importante, con que lo que se hace en política tenga un efecto en la vida de las personas. La gente quiere ver, quiere materializar, quiere tocar que lo que está pasando en la discusión política se convierte en algo. Ya no creo que hay desconfianza en las mesas de trabajo por la infancia, por la seguridad, etcétera. Tenemos un montón.
y que no necesariamente se han transformado en resultados concretos. ¿Por qué desde el año 90 en adelante ningún alcalde, pese a que ha habido harto intento, ha sido presidente de la República o presidenta? No, es difícil responder. Porque todo suena en algún momento. A la pregunta. Sí, han habido varios intentos. La verdad es que no los, mira, yo creo, si me tengo una tesis, mira, aquí estoy improvisando porque estamos acá, hipótesis así rápida, sí. Que las personas a la hora de optar por un presidente, a pesar de lo que incluso de lo que estamos conversando, le importa tener a alguien que con quien lo identifica, con quien se lo imagina liderando un país, no solamente en términos de gestión, sino también de las ideas que defiende, de lo que está impulsando. Y los alcaldes creo que cuando han sido candidatos, ha sido mucho el discurso de yo lo hice en mi comuna, yo lo hice en Las Condes en algunos casos, yo fui capaz de gestionar esto, cuando también buscan a alguien que lo identifique un poquito más allá, ¿cierto? Que en el trabajo del día a día. La gente quiere avanzar, quiere ver sus resultados y le importa, pero también quiere ver un cierto carácter, quiere ver un cierto como posicionamiento político, y creo que desde la Cámara de Diputados, por ejemplo, hay mucho más espacio y capacidad para eso. Uno ve la discusión, ¿cierto?, cuando estaba el presidente Boric, antes de ser diputado, mostraba un proyecto, el presidente Kast fue diputado, y él, su comportamiento en los últimos años como candidato eterno fue como el de un diputado, en el fondo. Él nunca ha trabajado en gestión, por así decirlo, en un municipio, sino fue un ideario que fue creando, creo yo, un imaginario para las personas de que lo que él estaba impulsando, su proyecto político, iba a llegar a concretarse en algo, en el fondo, pero no en la gestión local. Entonces creo que hoy día, por eso es tan interesante quizás esta carta, porque el rol que juega Tomás y Jaime con esta carta ya sale de lo que es meramente municipal, ¿cierto? Sino que entra también en un debate político con nombres que son actores importantes hoy día en Chile. Usted mencionaba lo de Tomás Bobanovich como candidato presidencial o precandidato presidencial o posible candidato presidencial, y hay un ruido ahí dentro del Frente Amplio, no lo van a decir públicamente, y dentro de otros sectores que dicen, bueno, acá hay una plataforma presidencial que no es la de Jaime Belolio, el alcalde, puede serlo a futuro. ¿Qué piensa usted, que también esto contamina un poco la carta? A ver, yo creo que obviamente perdón, la contamina de cargas que no son mías, sino de lo que uno escucha. Sí, lo entiendo. A ver, yo creo que Tomás puede tener aspiraciones que son legítimas, obviamente está posicionado y no es misterio para nadie, ¿cierto? Que está en las encuestas del primer, segundo lugar, ahí en el fondo de posicionamiento. Pero yo creo que es genuino, yo en realidad creo que es genuino y claro, cualquier intento de aparición de Tomás uno podría decir, bueno, esto es parte de su campaña presidencial. Es inevitable para él, aunque le guste o no le guste. Es inevitable, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que es genuino y que está ejerciendo su liderazgo en el Frente Amplio con los costos que ha tenido también para él. Yo creo que en el fondo que hayan personas que piensan distinto y que se junten es positivo. Estas críticas que han surgido del Frente Amplio, que en el fondo esto sería entregarle margen a la derecha o desde la derecha entregarle margen al Frente Amplio. O sea, la derecha yo he escuchado por qué Belolio se suma a Bobanovich, que Bobanovich está en campaña. ¿Por qué lo está inflando? O sea, claro, eso yo lo he escuchado, uno podría decir que lo está validando, ¿cierto? Pero yo creo en este pasaje que las intenciones son bien genuinas, por así decirlo, pero hay que darle carne, en el fondo, porque no puede quedarse en eso. No puede quedarse en una intención genuina que se plasmó en una carta con títulos y no se convierta en una hoja de ruta con resultados concretos y esa hoja de ruta se transforma en resultados concretos. Ese es el peligro. El peligro es volver a ilusionar a la ciudadanía con una generación nueva que ya lo hizo una vez en un gobierno, ¿cierto?, con mucha frustración que después se generó y por eso se cambió un gobierno radicalmente distinto, y volver a prometer ciertos títulos que no se transformen realmente en cambio en la vida de las personas. A partir de conversaciones que he tenido, bueno, el mismo sillón con Tomás Bobanovich, que estuvo acá, con Constanza Martínez, cuando era presidenta, hay una veta en el Frente Amplio del famoso alcaldismo, o sea, como que encontraron ahí un tema de gestión, de hacer cosas. Tienen a Carla Altman, Ripamonti, Bobanovich, como siempre salen mencionados. ¿Ve algo ahí usted político, una corriente política que puede llegar a la moneda, un estilo político que puede llegar a la moneda?
Yo creo que el frente, como uno se pregunta qué es primero, ¿cierto? El huevo o la gallina, si es que es porque sus liderazgos hoy día son alcaldes o el estilo Claro. ha llegado a que sus liderazgos principales sean alcaldes. O porque ahí encuentran una respuesta que no han encontrado de los proyectos de futuro de izquierda. Yo creo que el mundo municipal tiene harto valor y creo que la izquierda se ha dado cuenta en el fondo que la gestión y la seguridad son temas que son importantes, que esto no es solamente idea. Y por eso se ha ido volcando un poquito hacia allá. El primer alcalde de esto fue Jadwe, en el fondo que salió como del mundo de la discusión ideológica a decir, bueno, empujemos proyectos de la inmobiliaria popular, la farmacia popular, y fue bastante interesante, ¿cierto? Y hoy día, claro, hay alcaldes que son tremendos alcaldes. El alcalde Castro de Renca lo encuentro un gran alcalde, ¿cierto? Y ha mostrado, por así decirlo, cómo convierte la vida de las personas en una comuna con gestión privada, con gestión municipal. Entonces, hay algo interesante en el mundo municipal que tiene que aporta harto valor, creo yo, porque conoce bien de cerca, por así decirlo, esta sensibilidad de las personas de que su vida cambie, pero claro, sin el impacto político que hay en la Cámara. Yo eso encuentro que es bien llamativo. El gobierno, ¿con quién conversa constantemente sobre sus proyectos? Claro, con los diputados porque necesita su aprobación. Semana a semana, 3 veces a la semana conversa con los parlamentarios, en comisiones. Yo creo que al gobierno le haría bien, a este y a cualquier gobierno, tener espacios de conversación continua, como lo tiene con el Parlamento, no porque le aprobemos nada, porque nosotros no tenemos ese poder, pero sino para escuchar, para poner a prueba. En general... Entonces, hemos tenido conversaciones con el gobierno, yo tengo buena relación con los ministros, etcétera, pero yo creo que hay cuestiones que se podrían haber evitado si hubiéramos tenido conversaciones continuas. Cuando se habló al principio, cuando aparecieron con estos recortes, habían recortes anunciados o que veían este documento, ¿cierto? Que esto que se filtró. Es de todos los gobiernos, que un alcalde hubiera parado al tiro inmediatamente, ¿cierto? En el fondo de educación, en programas en salud. Y bueno, esta discusión está abierta porque la verdad es que no hubo recorte este año, pero vamos a ver la discusión de final de año de parte de ahora por supuesto. Y yo lo he dicho en Independencia, los vecinos, mira, yo podré ser de un sector político, pero a final de año yo no me voy a perder en defender los programas municipales que son efectivos, que son eficientes, que tienen impacto en las personas. Y esa conversación es con los alcaldes. El estado de decepción local que hoy día se está planteando, es necesario que el gobierno lo converse con los alcaldes. Y quienes estamos ahí en el barrio y quienes vamos a ir al lugar son los alcaldes, que los que le conocen su junta vecinal, los que van a tener la interacción en caso de que haya militares en un barrio, somos nosotros. Entonces, creo que los gobiernos tienen que entender el valor que tiene el mundo municipal, porque aportamos de otra mirada, y por eso yo creo que se ha ido ampliando este mundo con Evelyn Matei en su minuto, con Lavín, Jadwe, hoy día con Bodanovich, hoy día Sichel está posicionado ahí. Ninguno ha logrado llegar. Nadie ha logrado llegar. Pero, ninguno. De todos los que mencionó, todos perdieron. Todos han perdido. Salvo Bodanovich, que no se ha presentado todavía. Tal cual. Oiga, temas de su comuna, ¿qué tal el tema de la inmigración? ¿Cómo conviven ahí los migrantes? En este gobierno también hubo una idea de que los irregulares, una idea que se enredó al final, los irregulares no tuviesen acceso a ciertos beneficios sociales, que luego fue desmentido. Hubo un enredo ahí de... ¿Cómo ve usted eso? Mira, yo soy alcalde de la comuna con más migrantes porcentualmente en Chile. La mitad de Independencia es migrante, el 48%. Y eso obviamente administrar una dinámica que es compleja, porque primero, por una cuestión así más de servicio, la comuna creció, se duplicó en 10 años y los servicios siguen siendo los mismos. Claro. Tenéis los mismos CEFAM, los mismos colegios, los mismos jardines. Y eso genera una tensión entre chilenos y migrantes de creer que hay una prioridad en los colegios porque ven que la mitad del colegio son niños migrantes, o creer que porque en el jardín la mitad de los niños son migrantes hay una prioridad, o en el CEFAM, en la cola, la mitad de las personas son migrantes hay una prioridad. Pero la verdad es que estadísticamente la mitad de las personas son migrantes. Entonces, en la mitad de cualquier cosa van a ser migrantes las personas. Entonces hay que tener capacidad, ¿cierto?, para crecer, porque no es que los servicios se lo hayan quitado, sino que el Estado no ha sido capaz de crecer a la misma velocidad que el cambio social y demográfico que se dio.
hoy en eso estamos, tratando de tener en este periodo un nuevo CEFAM rápido, ver cómo nos arreglamos para tener un jardín infantil adicional. ¿Están muy colapsados los servicios? Fíjate que el CEFAM más grande que tengo yo es para 30.000 personas y se atienden 90.000. O sea, está a un tercio, o sea, su capacidad es un tercio de desfondarse. Entonces, para mí eso es súper importante, avanzar rápido. Yo soy también el gobierno. Es una cuestión que obviamente los alcaldes piden plata y eso es conocido, pero a mi parecer el Estado no ha tenido la visión de decir, hay comunas en Chile que el cambio poblacional fue tan brutal que tenemos que invertir, porque esta idea media ficticia de que la gente se va a ir, eso no va a pasar. No va a pasar si el único camino que tenemos en Chile para poder avanzar es el de la integración. Y ahí también, de nuevo, hay alcaldes que tenemos experiencia en lo que se está pasando con la integración entre chilenos y migrantes. Lo que pasa en los colegios es notable. Porque hoy día las personas mayores tienen distancia con la migración, porque no lo conocen, porque no tienen ningún amigo, porque es desconocido, entonces todo se da en base al mito, al rumor. Claro. Los niños son compañeros de curso con migrantes, crecen juntos, pololean con migrantes, y los apoderados también conocen migrantes, y van viendo que la realidad es otra. Que hay un grupo, por supuesto, como en todas partes, de personas que no se comporta. Evidentemente tenemos tensiones de la manera en que entendemos el espacio público. Claro. Eso es cierto, pero en el fondo, cuando uno empieza a integrar, a conocerse, y a mí ir ahora para septiembre a los colegios, darme una vuelta y ver cómo bailan la cueca los niños venezolanos y cómo bailan el baile peruano, venezolano, los niños chilenos, porque entienden que sus culturas tienen que conversar, tienen que conocerse. Es bien notable y lo vamos a ir viendo cómo avanza eso en los próximos años. Oiga, alcalde, ¿qué le parece el plan de seguridad del gobierno? ¿Lo ve factible? Este tema de la reforma constitucional ha entrampado todo, y es muy politiquero, pero en las otras medidas... Hay 4 puntos que entramparon todo. Y claro, porque la reforma es bien amplia, pues son muchos más temas. Entonces, el estado de excepción de seguridad, ¿a usted le gusta la idea? A mí me parece que hay lugares en Chile, hay barrios donde hoy día el Estado no existe. Usted lo vive. Hay un Estado paralelo. O sea, y hay lugares peores que en Independencia incluso. Yo lo vivo en algunas calles que son complejas, pero en comunas como San Bernardo hay lugares en que la policía no entra, porque en el fondo hay un Estado paralelo que controla la fuerza, que tiene armamento, que tiene el negocio de la droga, claro, que si hay extorsión es básicamente un cobro de impuestos. Además son los proveedores del estado de bienestar de las personas. Tal cual, de verdad, yo creo que en Chile hay sectores donde hay un Estado paralelo, claro, y un Estado criminal, y eso ocurre, eso no es una exageración. Entonces, hay lugares en donde que ocupar otras herramientas del Estado, como las fuerzas militares, a mí me parece de todo sentido común, si no una exageración, si no es que uno quiere copar de fuerzas militares Santiago, es decir, oye, hay lugares que hay que recuperarlo, tiene que haber un plan, porque no puede ser que sea un ingreso de fuerzas militares para siempre, tiene que haber un plan de salida también, y eso a mí me parece... Pero este día los polígonos le tinca, ¿no es cercar poblaciones? La gente estaría feliz, estaría conforme, le pueden interceptar los teléfonos tal como está el proyecto. No sé, es altamente improbable que termine en lo que se propuso. Es muy difícil. A uno podrá parecerle bien o mal, y eso es parte de la discusión, pero hay una realidad que en cualquier encuesta que ha salido, las personas están dispuestas a perder libertades por seguridad. Y eso uno puede discutir si es bueno o si es malo. ¿Eso lo siente usted en la calle? De todas maneras. O sea, me da lo mismo que intercepten los teléfonos con tal que aquí los patos malos se vayan. Hoy en la mañana me preguntaban en el edificio Inglaterra 1144, que es súper conocido porque ha sido complejo. Yo conozco historias de vecinos desesperados por lo que pasa allá adentro, y no se pueden ir porque aquí hay personas que no tienen tanta libertad para como que moverse a otro departamento, etc. Su casa, invirtieron ahí. Tal cual. Yo estoy seguro que estarían dispuestos a llegar bien lejos como las medidas que el gobierno ha impulsado, con tal de que el Estado sea capaz de sacar a las bandas criminales. Ya, o sea, tiene sentido lo que dice el presidente Kast, Arturo Esquella, el ministro Rau. Los que critican esto son la élite, viven en barrios confortables, no tienen el problema que tiene la gente en las poblaciones. O sea, no entienden de qué se trata este problema. Mira, yo valoro mucho la academia y de verdad creo que hace un aporte gigante al país y a intelectuales que los leo, que me gusta, que son interesantes de la conversación. Pero sí hay efectivamente y evidentemente una disonancia, ¿cierto?, entre la reflexión citando a cientos de autores con la vida de las personas en el día a día. Claro, y usted no es republicano precisamente. Tal cual, o sea, entonces que creo que hay que lograr hacer compatible, ¿cierto?, la discusión ideológica, porque Peña, el rector Peña, con todo el respeto que le tengo, puede escribir muchas columnas con muchos autores citados,
pero la realidad de la libertad de las personas en un barrio es distinta. Pues. Entonces, Que usted la conoce. tal cual, o sea, las libertades reales de una persona en un barrio, de salir a la calle, de comerciar, muchos comerciantes que están extorsionados, de una vida tranquila, la verdad es que no es así. Pues. Entonces, uno no puede hablar desde un ideario de como si esto fuera lo que está escrito en los libros, ¿cierto? De Hobbes, etcétera, cuando la realidad a veces es diferente. La democracia está en crisis por algo. En el fondo, por algo el sistema democrático tiene sus hoyos, tiene sus baches, y por eso las personas están dispuestas a llegar bien lejos en algunos temas. No significa, y esto yo discrepo con el ministro Raúl, que bueno, hay que preguntarle a la gente entonces, ¿no? Porque la política es para conducir también. Pues. Pero sí entender por qué estas medidas tienen tanta adhesión. Pero hay otras cuestiones que a mí me parecen que quizás puedan tener adhesión, pero no respetan algunos mínimos, como quitarle la posibilidad de acceso a salud a personas que están presas. Creo que eso no resiste análisis, porque hay ciertos derechos individuales mínimos, hay, de hecho, incluso el cuidado, en ese caso, por la salud pública. Si una persona no está protegida, vacunada, etcétera, puede ser motivo, ¿cierto?, un vector de enfermedades. Creo que esos dos puntos han sido de los críticos, y también este registro de bandas criminales, que yo lo miraría con mucho menos dramatismo que el que se ha puesto sobre la mesa, porque algunos creen que esto es como persecución política. Y obviamente no estamos en los 70, en los 80, estamos atendiendo a bandas criminales, como en otros países, que se identifican para poder aplicar un régimen, en particular a esas bandas, etcétera. Entonces, mira, yo, de lo iliberal, lo liberal, estamos discutiendo esto en la democracia liberal, en un congreso, se va a debatir, están todas las herramientas ahí. Nadie habla de eso en Independencia. Bueno, además... De lo iliberal o... Nadie, no es tema. El tema es, oye, hay un negocio extorsionado en la esquina. Claro. O sea, y no es por despreciar lo intelectual, de verdad, es por decir, aterricemos un poco, porque podríamos terminar con una reforma que con tantos cambios es un gran acuerdo, pero sin resultados, volviendo a lo de la carta. Entonces, yo creo que sigue frustrando a la ciudadanía, porque vamos a terminar con una reforma de seguridad, la gran reforma de seguridad en el gobierno de la seguridad, que si no le cambia la vida a las personas en el día a día, entonces no sirve de nada. Acá en la iglesia, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Gracias, Kiki. Bueno, este es un nuevo capítulo de Entender es Todo. Ya lo pueden seguir en The Clinic, lo pueden seguir en Spotify, en YouTube, en todas las redes sociales, Instagram. Así que like, compartir, y espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, 1.000.000 de gracias por la compañía. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Supieron? Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora es Nova Andino Litio. Nova por la innovación, Andino por su origen y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro. El agua de la llave hidrata, refresca, es saludable, nos aporta minerales al organismo como el calcio y el magnesio. Además, es muy conveniente y es respetuosa con el medio ambiente. Aguas andinas, el agua de la llave nos hace bien. Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Con tus tarjetas de crédito BCI, hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Este episodio de Entender es Todo fue presentado por Aguas Andinas. Tomar agua de la llave nos hace bien. Nova Andino Litio. Somos litio. Somos futuro. Y BCI, el banco que te prefiere a ti.